Sobreviviendo al juego siendo un bárbaro. Capítulo 34, Guerrero, Dosthorn. En el momento en que Einar pronunció mi nombre, el sol, oscurecido por nubes rojas, desapareció por completo en el horizonte. Y al mismo tiempo, un hombre de piel pálida apareció bajo la luz roja de la luna. Extraño, muy extraño, echó un vistazo a las ruinas de la ciudad y luego fijó su mirada en nosotros. Mirándoos a todos, no puedo soportar mi sed de sangre. ¿Sabríais por casualidad la razón? ¿La razón? Bueno, ¿cómo podría saberlo? Y tampoco quería saberlo. Contesté pausadamente, si me das un poco de tiempo para pensar en ello, puede que lo recuerde. Quería ganar al menos un minuto más. Sin embargo, al mismo tiempo, los ojos del vampiro se iluminaron. Mi sed es demasiado insoportable para eso. Jejeje. Para ser honesto, era un poco ridículo. No sabía que un vampiro bastardo pudiera ser tan imbécil. ¿Qué? Ja 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 ja. El vampiro, que empezó a cacarear delante de nosotros como si hubiera sido poseído por un fantasma, se detuvo de repente. Y entonces, ¡kia! Dejó escapar un rugido que parecía de alguna criatura extraterrestre. Sin. Sus uñas, el arma principal del vampiro, ya empezaban a sobresalir con un sonido agudo. En algún momento, solo la locura permaneció en sus ojos, creando un brillo rojizo. Otra vez como en el juego. Ahora que lo pienso, era igual en el juego. Por muy inteligentes que fueran los monstruos, la única conversación que se intercambiaba eran unas pocas palabras a modo de introducción. Estoy acostumbrado a temer así. La intención asesina emitida por este monstruo de rango 5 era suficiente para entumecer mi cuerpo, pero sorprendentemente, el enano estaba completamente bien. Todos atrás. Estaba un poco sorprendido. Se había visto patético frente al golem cadáver, pero supongo que todavía era solo un explorador de tercer año. Al mismo tiempo que la forma corporal del vampiro desaparecía, el enano dio un paso adelante y levantó su broquel. ¡Ban! Una ráfaga de polvo irrumpió con estruendo. Su poder era evidente incluso unos pasos más atrás, pero, jajaja. ¡Qué fuerte! El enano no se inmutó ni un poco. No es que sus estadísticas hubieran superado a las del vampiro, todo fue gracias a la ayuda de la esencia. Y Kurot Murad ha lanzado peso de equilibrio. La habilidad de un monstruo de rango 7 troll de hierro. Era una habilidad de inmunidad a los golpes que evitaba que el personaje cayera o fuera empujado hacia atrás mientras sus pies estuvieran tocando el suelo. Las opciones adicionales incluían la absorción de impactos. Tarcine, retrocede. Al comenzar la batalla, di órdenes. Sin embargo, no oí respuesta. Cuando miré de reojo, vi que el portero ya estaba lejos con el mago en brazos. Fue una buena decisión, pero también algo exasperante. Decidí reconsiderar este sentimiento más tarde y grité, Einar. Tomaré el lado derecho. Por las innumerables batallas libradas uno junto al otro, ella podía entender lo que yo quería decir con solo intercambiar miradas. Asentí brevemente con la cabeza a la izquierda del vampiro, y luego me abalancé al mismo tiempo que Einar. ¡Kia! El vampiro retrocedió. Estaba claro que le quedaba inteligencia para la batalla. Al mismo tiempo, el broquel medio arrugado del enano volvió a su estado original, como si se hubiera invertido el tiempo. El broquel no podía venir con esa característica, y Kurot Murad ha lanzado restauración de emergencia. Esta era la habilidad de la armadura viviente. Era una habilidad útil que no solo ahorraba el coste del equipo, sino que también aumentaba enormemente su rendimiento cuando se equipaba con una herramienta mágica en el futuro. El enano terminó las reparaciones en un instante y gritó, yo tomaré el frente, así que ustedes ayúdenme desde el costado. No hubo objeciones. La única razón por la que pudimos aguantar tanto fue el enano. Para ser honesto, yo era la persona menos útil aquí. Einar incluso tiene una esencia ahora. Yo no tenía nada más que la cara impronta de inmortalidad. Bueno, supongo que técnicamente podría ser un escudo humano. Kiara. En ese momento, el vampiro que nos había estado observando desde lejos dividió su cuerpo en cientos de cuervos. Una bandada de cuervos batió sus alas y voló hacia nosotros a gran velocidad. Alejaos todo lo que podáis. Pronto, los cuervos que volaban hacia nosotros explotaron, lanzándose de cabeza contra el suelo. Bam. Pum. El poder explosivo en sí no era grande. Sin embargo, también tuvimos que evitar la sangre que salpicaba por todas partes. Maldita sea. Por supuesto, no era como la sangre ácida del golem cadáver, pero, considerando el siguiente combo, esto era más un dolor de cabeza. Bebhorn. ¿Qué demonios es esto?
Un tatuaje rojo se grabó en nuestras frentes empapadas de sangre, y una luz brillante se dispersó. El personaje ha sido designado como sacrificio. La habilidad física del Duque Vampiro Cambormere ha aumentado temporalmente según el número de sacrificios localizados en un radio de 100 yardas. Ignorando el registro de juego que me vino a la mente, apreté los dientes. La figura del vampiro se regeneraba lentamente entre la sangre acumulada en el suelo mientras los cuervos explotaban. Ahora que tenía un potenciador, iba a ser más difícil enfrentarse a él. Ya habían pasado 3 minutos. Aún faltaba mucho para que terminaran los preparativos. ¿Seríamos capaces de sobrevivir hasta entonces? Sacudí la cabeza. No tenía sentido pensar si eso era posible o no. Vera. Tenemos que aguantar más, con las agallas de un bárbaro. Habilidad buff. Huella de ofrenda. Vida eterna. Cuando el poder de regeneración aumenta enormemente en proporción a la resistencia perdida. Maestro de la sangre. La habilidad de absorber parte de la habilidad del objetivo al chupar directamente su sangre. Cada una de estas 3 habilidades activas que poseía el vampiro ostentaba una enorme fuerza en el combate cuerpo a cuerpo. El problema era, sin embargo, que eso no era todo lo que el vampiro tenía. Este insatisfecho hijo de puta utilizaba varios tipos de magia negra incluso excluyendo estas. Bjorn, más cuervos. Transformándose en cuervos que volaban por los aires, transformándose en humo para esquivar una espada, y usando sangre derramada para invocar monstruos, y más. El vampiro bastardo demostró las habilidades de engaño que poseen los monstruos de alto rango. Por eso nadie llega a la 6ª planta y abandona el juego sin más. Al darme cuenta una vez más de la alocada dificultad de Dungeon and Stone, levanté mi escudo. El escudo ya había sido desgarrado y clavado por los clavos, y era más o menos chatarra en este momento, pero, mejor que nada. Clan. Utilicé el retroceso para rebotar y absorber el impacto en la medida de lo posible. Fuerza, velocidad y habilidad. Una habilidad sobrante que había aprendido de forma natural tras luchar contra un enemigo que me superaba en todos los sentidos. En ese momento, la voz de Raven resonó en mi cabeza. Por favor, espera otros 5 minutos. Me pregunté si el tiempo se habría acortado un poco si ella hubiera ahorrado el maná para enviar aquel susurro, pero, al oír noticias esperanzadoras, me sentí con más energía. Ikurod ha sido alcanzado. Sí, claro. Tras demostrar las habilidades de un explorador de 3er año, el enano que había marcado de cerca al vampiro había caído. Por suerte, Ainar, que había estado cerca, se abalanzó sobre él e impidió que el vampiro le chupara la sangre, y Kurod Murad ha caído en estado de incapaz de combatir. En un instante, las tornas habían cambiado. Ainar y yo ya estábamos destrozados. Era casi imposible detenerle a él y a nosotros dos sin el enano que había ocupado más del 50% de la apuesta de la batalla. Entonces, rápidamente tomé una decisión. Ainar. Toma a Murad y retrocede. Pero, yo lo detendré. De acuerdo. En el momento en que Ainar puso a Murad sobre sus hombros, corrí hacia adelante y blandí mi maza. Golpe. El primer golpe válido en mucho tiempo. Ah. Mi cerebro palpitó ante el retroceso del exitoso ataque. Todo se debía a que este loco bastardo era un mutante de alto rango. El duque vampiro Cambormere ha lanzado compartir dolor. Incluso se recuperó completamente de sus heridas con solo dar un paso atrás para recuperar el aliento. Maldita sea, mientras sigo sufriendo. ¿Qué clase de imbécil es este? ¡Kiaa! Aún así, el agro se sintió atraído por mí, tal y como yo había querido. Por costumbre, volví a comprobar que el objeto escondido en mis botas seguía allí. El nombre del objeto era Lágrimas de una diosa. En pocas palabras, era un objeto sagrado. Aunque era un objeto de un solo uso, se podía utilizar con fines curativos, y también se podía utilizar para ataques contra monstruos malignos. ¿Debería usar esto ahora? Usar esto no sería un desperdicio. No importa lo especial que sea el efecto del objeto, de todas formas, era un objeto especial que solo podía usarse en la Ciudadela Sangrienta. Si lo uso en el enano, su fuerza se restauraría inmediatamente, y si se usa en el vampiro, infligiría un daño considerable. Pero, no. Puse fin a mis inútiles preocupaciones. ¿Cuál era la razón por la que había estado acatando diligentemente mi tiempo hasta ahora? Porque un golpe era más que suficiente. Más que eso sería negativo para nosotros. La oportunidad solo se presentaría una vez. En ese momento, tendríamos que volcar todo lo que teníamos. Solo había una forma de que los 5 cazáramos un monstruo de rango 5. Clic.
Cogí una botella de poción de mi cintura y abrí el tapón. Me eché la poción en la boca mientras observaba al vampiro que cargaba hacia mí, y... CHHHHHH. Las innumerables heridas que había acumulado durante la batalla empezaron a curarse y el dolor me invadió como un maremoto. Sentí que mis manos perdían fuerza y lo único que quería era desplomarme en el suelo. Después de todo, era casi imposible beber una poción y luchar, pero, no importaba. Lo que estaba tratando de hacer no era una batalla. Apuñalar. Pronto, las garras del vampiro se incrustaron en mi abdomen. La armadura metálica de mi pecho quedó inutilizada mientras sus uñas se clavaban profundamente en mi carne. Exclamación de cierre. Mis nervios estaban enviando señales de peligro de muerte a mi cerebro como locos. Mi cabeza se convirtió en una hoja de papel en blanco como si estuviera sobrecargada. Mierda, si hubiera sabido que esto iba a ser así, habría cogido la esencia del golem cadáver para mí. Dejando atrás esos remordimientos tardíos, me eché otra poción en la boca. CHHHHHH. La herida se curó rápidamente por la superposición de los efectos curativos de impronta inmortal y las pociones. Kiad, miré al sorprendido vampiro bastardo que parecía no entender la situación actual. Para ser honesto, sentí que me desmayaba del dolor. Bella, hijo de puta, el dolor no puede matarme. El hecho de que todavía estoy vivo es prueba de ello. ¿Qué demonios está haciendo? Raven, que observaba la batalla desde detrás de los escombros en la distancia, no podía contener su asombro. Había leído sobre las extraordinarias estrategias y métodos de caza de muchos exploradores en sus libros, pero esto no se parecía a nada de eso. ¿Acaso planeaba contener al vampiro solo con pociones? Es imposible que tenga éxito. Morirá. Lógicamente, no tenía sentido. Ella lo sabía porque ya había consumido pociones varias veces. El dolor era inimaginable, y la severidad del dolor aumentaba dependiendo de la gravedad de la herida. Pero ese bárbaro... CHHHHHHH. No eran solo burbujas hirviendo y humeando en su cuerpo, sino que el humo lo estaba abrasando por completo. Ni siquiera ella había visto algo así antes. Sufrir una herida no era el problema, pero una muerte por shock en esta situación no era nada extraño. De hecho, los casos de muerte por consumo de pociones eran bastante comunes. ¿Eh? En ese momento, Raven dejó de dar pisotones de inquietud y abrió los ojos de par en par. El dolor que estaría sintiendo ahora mismo aquel bárbaro iba más allá de su imaginación. Pero al menos una cosa era cierta. En ese estado, no debería ser capaz ni de moverse. Pero, ¿qué era esto? Clan. Lo bloqueó incluso mientras se desplomaba en el suelo, junto con un escudo que ahora era un trozo de chatarra. El bárbaro bloqueó las uñas del vampiro que lo golpeaban. Y, como para demostrar que no era una coincidencia, Clan. Lo hizo varias veces una y otra vez. Por supuesto, no todos los ataques fueron bloqueados con éxito. Incluso ahora, todo su cuerpo estaba siendo perforado por esas despiadadas garras. Pero, Clan. Los ataques dirigidos a los puntos vitales más importantes, como la cabeza o el corazón, fueron bloqueados empujando el escudo, como si nada. ¿Es esto lógicamente posible? No podía saber si estaba evitando los ataques a propósito a través del dolor con una concentración sobrehumana, o si eran solo los instintos de lucha que quedaban en su cuerpo los que lo hacían posible. Sin embargo, de repente le vino a la mente un documento que había leído hacía mucho tiempo. En él, había dicho que el verdadero valor del bárbaro residía en su fuerza psicológica, no en su capacidad física superior. De algún modo, creo que ahora lo entiendo, Lady y Raven, sería mejor salir de aquí mientras podamos. En ese momento, Tarcine, que había estado observando la batalla con ella, pronunció con voz firme. Hablaba de irse, pero en realidad, se refería a abandonar a esta gente y huir. No estoy seguro de poder protegeros a este paso. Esto es demasiado peligroso. Ella estaba demasiado estupefacta para hablar. ¿Crees que no lo sé? Si pudiera, ella ya se habría marchado. Aunque a menudo le decían que era una maga de corazón blando, Raven no era tan ingenua como para arriesgar su vida por el bien de unos exploradores que acababa de conocer. Pero, ¿estás loca? ¿Irnos? ¿A dónde? No había a dónde huir. Solo hay una manera de salir de la grieta, y es derrotar al guardián y salir por el portal. Ese hombre debe estar luchando desesperadamente porque también lo sabe. Sintió como si una chispa atravesara su cerebro.
Incluso un bárbaro que acababa de pasar por su ceremonia de mayoría de edad estaba haciendo juicios racionales con calma y haciendo lo mejor que podía en las circunstancias actuales. Sin embargo, como maga, ¿qué estaba haciendo ahora mismo? Si Bjorn muere, todo habrá terminado. Tenemos que mantenerlo vivo de alguna manera. Un mago no era alguien que solo lanzaba hechizos mágicos de alto poder desde detrás del campo de batalla. También era el trabajo de un mago analizar fríamente la situación con su conocimiento de varios campos y sugerir la ruta más eficiente para el equipo. Raven reevaluó la situación actual. El guerrero enano de tercer año era incapaz de combatir. La bárbara le estaba dando pociones y ayudándole a recuperarse. Ningún problema hasta ahora, pero la maga estaba escondida en la retaguardia y esperaba a que le devolvieran el maná, con un espadachín humano para escoltarla. Ahora que lo pensaba, esto era un desperdicio de recursos. Tarcine, ve con el señor Murat. ¿Perdón? Estoy bien. Al menos ve allí para que la mujer bárbara pueda unirse a la batalla, ¿entendido? Deja tu mochila aquí. Tarcine siguió las instrucciones sin emitir una contrapregunta ante su orden un tanto exaltada. Sin siquiera verlo partir, Raven hundió su mano en la mochila subespacial. La esencia del golem cadáver. En cuanto la imagen se dibujó con claridad en su cabeza, el tubo de ensayo quedó firmemente sujeto en su mano. La verdad es que la verdad es que no quiero usar esto, pero, no es nada comparado con la vida de una persona. Raven acumuló lentamente su maná y empezó a dibujar el círculo mágico. WOM. Apoyo a la precisión. Apoyo al rango de lanzamiento. Control automático de trayectoria. Si añadía algunas cosas más a la fórmula, ni siquiera tendría que mover los brazos, pero tengo que guardar al menos un poco de mi magia. Después de completar el círculo, lanzó el tubo de ensayo en su mano tan fuerte como pudo. Y. Se hizo añicos. La probeta, que voló en un arco suave, dio en el blanco y se hizo añicos, emitiendo una luz. La esencia del golem cadáver se filtra en el alma del personaje. La resistencia al dolor aumenta en 70. La fuerza aumenta en 15. Fuerza ósea. Bjorn del nivel 2 físico. 80, nuevo más 34, espíritu. 46, nuevo más 10, habilidad especial. 30, nuevo más 26, nivel de objeto. 202 poder de combate general. 203, 5, nuevo más 70, esencia adquirida. Golem cadáver, rango 7, nuevo. Sobreviviendo al juego siendo un bárbaro. Capítulo 35, Guerrero, 3, tenía la mente en blanco y la vista borrosa. ¿Dolor? Ni qué decir tiene. Sentía como si todo mi cuerpo se pinchara y se escabechara en agua salada. Todo lo que quería era rendirme en ese momento, pero, cállate. Me obligué a desechar esos débiles pensamientos. Cuando uno se encuentra en una encrucijada, debe elegir. ¿A qué renunciarás y qué protegerás a cambio? Apuñalada. Algo afilado me atravesó el muslo. Estaba bien. No era una zona que amenazara mi vida en este momento. Sin embargo, el vampiro estaba enfurecido con su presa que no moriría, sin importar cuántas veces la desgarrara. ¡Kiaa! Los movimientos del bastardo vampiro se volvieron más viciosos. Pero lo que tenía que hacer estaba claro. Levantando el escudo cortado, partido por la mitad y reducido de tamaño, conseguí al menos proteger los puntos vitales. ¡Crack! La cara del escudo, que no podía resistir el ataque de un monstruo de rango 5, fue arrancada, quedando solo el mango. Sin siquiera pensarlo, levanté los brazos para protegerme la cabeza. En ese momento, ¡clan! Algo que no era una garra chocó contra mi cabeza y se hizo añicos, arrojando afilados fragmentos hacia abajo. La esencia del golem cadáver se filtra en el alma del personaje. El dolor disminuye rápidamente. La resistencia al dolor aumenta en 70. Una nueva vitalidad entra en un cuerpo que ha llegado a su límite. La fuerza aumenta en 15. Mis ojos, que estaban nublados como si mirara a través de la niebla, empezaron a aclararse. Lo primero que vi fueron las afiladas garras del vampiro balanceándose sobre los brazos que rodeaban mi cabeza. En cuanto lo vi, mi subconsciente evocó la imagen de mis brazos cortados. Pero lo que realmente sucedió fue completamente diferente. Raja. Las garras atravesaron la carne blanda con mucha facilidad. Sin embargo, eso era todo lo que estaba permitido. ¡Cac! Las garras fueron detenidas por el hueso y no penetraron más. Entonces me di cuenta de lo que era este misterioso poder. La fuerza ósea aumenta en 55. La resistencia al veneno aumenta en 12. La conciencia disminuye en 5.
El apetito aumenta en 9. El peso aumenta en 21. La sangre del personaje es ahora ácida debido a la habilidad pasiva fluido ácido. Una sensación de alivio y decepción me inundó al mismo tiempo. ¿Me ha dado la esencia del golem cadáver? Debido a esto, mi método de nivelación tendría que ser revisado en gran medida. Sin embargo, al mirar por primera vez el presente desde una perspectiva miope, las cosas eran muy positivas. Ahora tenía más posibilidades de sobrevivir. Salta. Rodé hacia atrás por el suelo y salté desde el suelo. ¿Era el efecto de la resistencia al dolor? Después de que el problema del dolor se resolviera hasta cierto punto, no había nada que me impidiera moverme. Pero, ¿y la esencia del guardián? Ya que me comí la esencia del golem cadáver, ¿está en juego? Los pensamientos que de repente habían cruzado mi mente fueron desechados. Era algo en lo que podría pensar más tarde. Kiaa. Tal vez la repentina vivacidad de su presa era intrigante, porque el vampiro se lanzó hacia mí con entusiasmo. Me moví para evitarlo, pero lo que ocurrió después no fue muy diferente de lo de antes. Por supuesto, era imposible vencer a un monstruo de rango 5 con una sola esencia de rango 7. El escudo de carne, que al principio estaba hecho polvo en el suelo, ahora era capaz de levantarse y moverse. Eso es probablemente todo lo que ha cambiado. Incluso ante la evaluación autodespreciativa, sonreí con satisfacción. Apuñalar. Cuchillada. Cac. Los clavos cortaron la carne, desgarrando mis intestinos. La poción que había enviado a mi estómago anteriormente ya había sido digerida, por lo que la velocidad de regeneración se vio obstaculizada. Pero no importaba. La maga, que había permanecido pasiva todo este tiempo, debió darse cuenta de que su vida también corría peligro, y empezó a lanzar toda su fortuna. Clan. Una botella de cristal salió despedida y se hizo añicos, derramando su contenido sobre mi cuerpo. El cuerpo se está regenerando rápidamente debido al efecto de recuperación mayor. Quizás era una poción de clase alta. Era obvio que era de mayor calidad que la poción de la rubia. CHHHHHZZ. La herida empezó a curarse más rápido que antes. Decidí lanzarme sobre el vampiro con más entusiasmo. ¿Y qué si mi carne está acuchillada y mis músculos desgarrados? De todas formas, todo se curaría en unos segundos. ¡Kiaa! ¡Ah! Grité al ser empujado hacia atrás por el vampiro, y procedí con un combate super cuerpo a cuerpo. No había otra opción. El martillo estaba muy lejos, y el escudo se había convertido en un montón de chatarra. Kia, kayak. Quizá aún no ha conocido a un explorador que use habilidades terrestres, porque se sobresaltó mucho cuando salté sobre su espalda como una cigarra y le estrangulé el cuello. O tal vez solo le dolía. Kiaa. Se levantó humo donde carne y carne entraron en contacto. CHHHHHH. Era imposible saber con exactitud si era por el ácido de mi sangre al tocar su piel, o por el humo que salía al curar mi cuerpo con la poción. Pero no importaba. Probablemente fueran ambas cosas. Incluso en una situación tan confrontada, otra poción voló y se rompió con un sonido estremecedor. El cuerpo se está regenerando rápidamente debido al efecto de recuperación mayor. Verdaderamente, había una diferencia entre poción y ácido. Al mismo tiempo que la poción se rompió, el vampiro asfixiado gritó más fuerte y me arrojó de él con facilidad. Podía sentir claramente la abrumadora diferencia entre nuestras fuerzas. Pero, mierda, no es gran cosa, este bastardo. Empezaba a haber una salida. En este estado actual, el modo de inmortalidad bárbara, podría sobrevivir unos minutos contra este bastardo. Estaba seguro. Bjorn. Te ayudaré. Incluso Einar se reincorporó al campo de batalla. ¿Y Murad? El portero está cuidando de él. La adición de Einar funcionó aún más positivamente. Yo podía asumir el papel de tanque principal consumiendo las pociones, y cuando la cosa se ponía un poco peligrosa, Einar podía blandir su espada para darme tiempo a recuperar el aliento. La batalla se había vuelto un paso más fácil. Kiaa. Einar. ¡Cuidado! Los cuervos volarán pronto. En el momento en que Einar dio un gran paso atrás ante mi grito, el cuerpo del vampiro se convirtió en cientos de cuervos y voló hacia nosotros. Sin embargo, no nos alcanzó, ya que nos movimos un paso más rápido. Bjorn, eres increíble. ¿Cómo sabías que esto iba a pasar? Porque ese tipo siempre entrecierra un ojo antes de usar esa habilidad. Más que una característica racial de todos los vampiros, parecía un hábito que solo se aplicaba a este tipo. Ahora sí que podía ver el final. ¡Qué vergüenza! Todo el mundo aguantó muy bien. Ja ja ja.
Pronto, el enano, que había curado sus heridas con una poción, se unió de nuevo al campo de batalla. Incluso trajo al porteador con él. A partir de ahora, yo también ayudaré. Te ayudaremos desde el lateral. El papel de tanque principal naturalmente se convirtió en mi acto continuo. Por no decir que los demás estaban siendo cautelosos. Parecían realmente pensar que esto era lo más eficiente. El guerrero enano explorador de tercer año se dirigió al explorador bárbaro de 2 meses, Bjorn, gran guerrero e hijo de Yandel. Eres más que capaz. Jajaja. Parecía pensar que era un cumplido, pero, significa que tengo que revolcarme como un perro hasta el final. Después de todo, no había aprovechamiento en mi vida. Eso no era nada nuevo en este momento. Veía. Mientras los 4 nos enfrentábamos a un vampiro en una formación centrada a mi alrededor, llegó el momento que había estado esperando desesperadamente. Un pensamiento extraño entró en mi mente. Ya está hecho. Si eso significaba que había terminado de recuperar su maná para lanzar la esfera mancha solar, e incluso el fortalecimiento de atributos, eso significaba que todo estaba finalmente en su lugar. En otras palabras, era hora de terminar esta larga lucha y salir de aquí. Puedo usar magia en cualquier momento. En el momento en que escuché su confirmación, grité con fuerza, Murad. Ahora. Usa liberación relámpago. Una orden dada sin una sola discusión previa, y mucho menos una estrategia. Sin embargo, el enano ejecutó inmediatamente mis instrucciones sin hacer ningún comentario. ZZZ. Una luz amarilla brilló en el martillo del enano y empezaron a salir chispas. Y Kurot Murad ha lanzado rayo. La habilidad del monstruo de rango 7, Yatrek. Su efecto permitía que una fuerte corriente fluyera por una parte del cuerpo. En ese estado, el enano preparó su martillo bajo como si se preparara para un golpe ascendente. Todos, será mejor que os quedéis atrás un rato. Jajaja. Tras una breve advertencia, el enano blandió su martillo en el aire con todas sus fuerzas. ¿Demasiado lejos del objetivo? Esos detalles no importaban. Y Kurot Murad ha lanzado liberar. Liberación era una de las raras habilidades de transformación en Dungeon y Stone. Su efecto permitía que el ki adquirido a través de otras habilidades saliera disparado del cuerpo. ¡Wow! La corriente eléctrica del martillo salió disparada como una bala de cañón en forma de esfera Y. Explotó. Literalmente. Ban, ban, ban. Comparado con el sonido, su poder físico era débil. No se hicieron cráteres en el suelo, ni se arrancaron miembros de vampiro, ni nada por el estilo. Sin embargo, el duque vampiro Cambormere ha caído en un estado inconsciente. El núcleo de este combo no era su poder en primer lugar. En un instante, el enano dejó al monstruo de rango 5 en un estado groggy y se dio la vuelta para enviar una señal, en un método muy analógico. Raven. Afortunadamente, la señal se transmitió bien, y una fuerte luz se condensó inmediatamente en un tejado a 200 metros de distancia. Me apresuré a sacar el objeto que había escondido en mis botas. Era una pequeña joya del tamaño de una uña, lágrimas de una diosa. Incluso en medio de tantas crisis, había esperado y esperado para usarla justo para este momento. Sprint. Con el objeto en la mano, corrí. Y, después de meterlo en la boca del vampiro, smack. Lo golpeé con un golpe alto tan fuerte como pude para cerrarla. Crunch. Se oyó el sonido de algo rompiéndose y, al poco rato, un brillo blanco puro brotó de su boca. Las lágrimas de una diosa han sido destruidas. Gracia ha caído en el lugar de la destrucción. Por gracia, todas las resistencias del duque vampiro Cambormere son temporalmente suprimidas, y un gran daño es infligido. La sangre brotó de los labios del vampiro como una fuente. Parecía estar bien por fuera, pero su interior parecía estar destrozado. Era asombroso. Entonces, un objeto no era suficiente. Debido al fuerte shock, el estado inconsciente del duque vampiro Cambormere ha progresado a parálisis. Su estado de inconsciencia había terminado, y los dedos del vampiro comenzaron a crisparse. Todavía no. No puede esperar más. En el momento en que giré la cabeza después de ese pensamiento, Arua Raven ha lanzado una magia de ataque de rango 6 esfera mancha solar. Una esfera deslumbrante brillando en negro pasó volando por delante de mi nariz. Los remordimientos vinieron después. ¡Bum! Joder, debería haber rebotado antes. El personaje ha sido alcanzado por la explosión de la esfera mancha solar y ha caído en estado inconsciente. El duque vampiro Cambormere ha lanzado compartir dolor. Y Kurot Murad ha caído en estado inconsciente. Ainar Fenelin ha caído en estado inconsciente. B.P.
Un zumbido resonó en mi cabeza como un canal de televisión de onda terrestre después del himno nacional. Y a través del zumbido, pude oír una conversación. Una conversación como un sketch cómico en televisión. ¿Cómo puede un carnicero vender carne cocinada? ¡No! Esto es carne cruda. ¿Cómo puede ser la carne cocida carne cruda? Pero, al escuchar su conversación, abrí los ojos. ¿Está vivo? Apareció un cielo oscuro. Podía sentir el olor de la carne cocinada a través de mi nariz. El olor provenía de mi cuerpo. KRG. Cuando abrí la boca, se oyó un sonido de arañazo procedente de mi garganta reseca. Aparentemente, mis oídos también estaban bien. Decidí pensar solo en lo positivo en la medida de lo posible. KRGGH. AC. Esfera mancha solar. Una magia de ataque con propiedades solares combinadas con fuego y propiedades sagradas. Naturalmente, su poder era más débil que su equivalente, bola de fuego. Esa fue la parte afortunada para mí. Si no fuera así, realmente podría haber encontrado a mi creador en ese momento. Pero ¿por qué está tan silencioso? Atrapado por la explosión de la esfera de manchas solares, me había desmayado temporalmente. Eso estaba claro, pero me faltaba información para comprender la situación actual. ¿Por qué no me he curado todavía y por qué no oigo nada a mi alrededor? Me agarré al suelo con las manos mojadas por la secreción de mis heridas y me levanté. Entonces, obligué a mis ojos a centrarse y miré hacia adelante. Primero, vi al bastardo vampiro. Joder. ¿Por qué estaba vivo? Por supuesto, también estaba en mal estado. Ambos brazos estaban arrancados, y los huesos eran visibles a través de la parte superior del pecho desgarrado. Ni siquiera parecía consciente. Pero, el poder de regeneración del duque vampiro Cambormere está enormemente aumentado por el efecto vida eterna. Incluso en este momento, sus heridas se estaban curando. Teniendo en cuenta que la regeneración era proporcional a la resistencia perdida, no tardaría mucho en curarse el pecho y en volver a crecerle los brazos desgarrados. Joder, miré a mi alrededor y vi a varias personas desplomadas. El enano, Ainar, el cabrón del portero. Tuve la sensación de que el mago, que vi en el tejado a lo lejos, estaba en el mismo estado, estaba confundido. ¿Qué clase de disparatado escenario era este? ¿Por qué todos se habían desmayado después de que atrapáramos al bastardo? ¿Qué demonios había pasado mientras estaba fuera? Parecía que ni siquiera había pasado tanto tiempo. Surgieron todo tipo de preguntas, pero, decidí dejarlas todas a un lado y di un paso con mi pie inmóvil. Caminar. Todavía no podía aceptar la situación actual. Pero solo una cosa estaba muy clara. ¿Qué debo hacer ahora? Caminar. Vampiro Duque Cambormere. Necesitaba deshacerme de él antes de que entrara en razón. Aparte de eso, no hay respuesta. No importa lo rico que sea un mago, su número de pociones no es infinito. De hecho, ya no sería posible usar la misma estrategia de mantener mi cuerpo con pociones. A trompicones. Así que avancé tambaleándome. Un dolor que penetra incluso la resistencia al dolor. Ignorándolo, estiré las piernas que olían a filete delante de mí. Caminar. El dolor es una señal para vivir. Al menos, eso creía. No es que no hubiera una época en la que pensara lo contrario, pero por ahora es así. Así que seguí caminando. Caminar. A medida que me acercaba, hasta este vampiro bastardo olía a carne asada. Relajé las rodillas y caí encima de él. Tú, maldito, bastardo. La cicatriz de su pecho, lo suficientemente profunda como para mostrar hueso, ya había descarnado bastante mientras yo caminaba hacia aquí. No pude evitar maldecirle. Una bofetada. Así que le golpeé el pecho con el puño. La debilidad de un vampiro era el corazón. Incluso si su cerebro estaba roto, estos bastardos podían ser revividos siempre y cuando sus corazones estuvieran intactos. Ah, por eso le arrancaron los brazos a este bastardo. ¿Bloqueó la esfera mancha solar con sus brazos? Podía imaginar la breve escena en mi cabeza, pero como de costumbre, dejé que la imagen desapareciera. Golpe. Y volví a golpear con los puños. El vacío dejado por el equipo se sentía ahora más que nunca. Pero si no tienes dientes, tienes que masticar con las encías. Una bofetada. Ni siquiera sabía dónde estaba la maza, y el escudo hacía tiempo que se había convertido en un trozo de basura y estaba tirado en alguna parte. Por supuesto, la gran espada de Ainar y el martillo de batalla del enano estaban en el suelo, no se me ocurrió recogerlos. Ni siquiera habría tenido fuerzas para recogerlos. Mientras golpeaba con mis puños, las costuras de la arrugada y perforada media armadura se desgarraron y cayeron al suelo.
mis 360.000 piedras, mirando la media armadura que se había corroído aquí y allá debido a la sangre ácida, parecía que las reparaciones serían difíciles. Aunque era otra cosa lo que realmente me jodía la cabeza. Maldito sea todo. Era como echar agua en un colador. Por mucho que lo golpeara, nada cambiaba. ¿Por qué demonios sus costillas eran tan resistentes? Había pensado que, si seguía golpeándolo, se rompería y eventualmente apuñalaría su corazón. Bien, siguiente plan. Siempre me gustaba tener un plan B porque mis planes a rara vez habían tenido éxito. Gracias a mi retorcida suerte, en todo lo que hago, al final siempre me las apaño para cagarla. Pero nunca había hecho esto. ¿Va así? Erwin dijo que es importante imaginarlo con precisión. Explosión de carne. Bueno, funciona. Boom. La mano colocada en el pecho del hombre explotó. Aunque el poder explosivo no era muy grande, las sustancias ácidas mezcladas con la carne y la sangre habían abollado ligeramente el pecho del vampiro. Aunque eso se curó rápidamente, de todas formas, no esperaba que fuera cosa de una sola vez. Sucesivamente, lancé ráfaga de carne. Alrededor de la 10ª explosión, boom. 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 Mi mano izquierda estaba completamente destrozada. Pero debido al aumento de la fuerza ósea, el hueso estaba intacto y solo desapareció la carne, como si yo fuera una especie de esqueleto. De todos modos, ya no podía usar la mano izquierda. Entonces le tocó el turno a la mano derecha. Aunque sabía que era una locura, seguí lanzando el hechizo mentalmente. Colocando la mano derecha en el pecho del vampiro, explosión de carne, explosión de carne, explosión de carne, continué haciéndolo estallar. Todo el tiempo, ignoré el dolor rompiendo, alcanzando y rompiendo el pico tanto como fuera posible. Sentía que iba a morir, pero no estaba haciendo esto para morir. Iba a sobrevivir. Pasará lo que pasará. Boom. Y después de 8 lanzamientos más, me tambaleaba. Solo necesito unos pocos más, advertencia. La salud del personaje es inferior al 1%. Si no se trata a tiempo, el personaje morirá. Lo sentí instintivamente. Había llegado a un punto en el que ya no podía soportar este dolor solo con mi fuerza mental. Tenía que parar ya. De lo contrario, sería posible matar a un cachorro de vampiro, pero yo también moriría. Mientras surgía esa intuición, la racionalidad juzgaba. Si voy a morir de todos modos, no podía detenerme. Sobreviviendo al juego siendo un bárbaro capítulo 36, Gremio, 1E. Señor Yandel. Despierte. Mientras Raven sacudía el hombro de Bjorn, los demás compañeros se fueron despertando uno a uno. Señorita Raven. ¿Qué ha pasado? Bjorn. Bjorn está muerto. Señorita Raven. Me alegro de que estés Alri. Las preguntas surgían aquí y allá, y solo Raven podía darles respuestas, porque ella nunca se había desmayado. El vampiro está muerto. El señor Yandel está vivo. Tarcine, estoy bien, ¿puedes dejar de gritarme? ¡Increíble! Matar a un vampiro con un golpe mágico. Al oír la exclamación de Murad, ella frunció los labios. Eso la enfureció por alguna razón. No fue la esfera mancha solar la que mató al vampiro. En términos de contribución, no fue sin su esfuerzo, pero, no fui yo, fue el señor Yandel. ¿Qué quieres decir? Fue el señor Yandel quien mató al vampiro. Murad enarcó las cejas. Este tipo de aquí. Aunque en el pasado lo había elogiado como especial y un gran guerrero, no podía creer que Bjorn hubiera matado a un monstruo de rango 5. Y Raven entendió cómo se sentía. Si solo lo hubiera oído, yo también lo pensaría. Tal vez fue debido a la larga distancia. No afectada por compartir el dolor, ella había observado la totalidad del evento que nadie más conocía. Sí, literalmente. Solo observado. ¿Qué otra cosa podía hacer un mago que se había quedado sin maná? Todo el mundo, gracias al señor Yandel. Sin él, ninguno de vosotros habría podido abrir los ojos en este mundo. Bueno, sí, pero puede contarnos un poco más sobre lo que pasó. Se estaba preguntando cómo debía explicarlo cuando intervino Ainar. Entonces, ¿qué le pasó a Bjorn? ¿No se supone que debemos darle una poción ahora? En otras palabras, si tienes una poción, sácala. Raven sacudió la cabeza y respondió. Una poción es inútil. Parece que la mayor parte de su cuerpo ya se ha curado. Si se atrevía a predecir, no habría mucha necesidad de pociones para este hombre en el futuro. La mayoría de sus heridas se curarían rápidamente. Entonces, ¿por qué no se ha despertado todavía? Yo tampoco sé por qué. Sin embargo, ¿qué es lo que sabes? ¿Qué es? Mago.
Habla. Raven respiró hondo y respondió. Es probablemente, agotamiento. ¿Agotamiento? ¿No acabas de decir que su cuerpo se ha recuperado? Ainar puso una mano cubierta de tierra y sangre gruesa sobre el hombro de Raven. Parecía que se acababa el mundo. ¿Qué, de verdad sois amantes? Preguntó Raven. ¡No! ¿A qué viene esa conclusión de repente? Replicó Ainar bruscamente. De todos modos, yo tampoco lo sé con seguridad. No soy sacerdotisa. Solo conozco algunos casos similares. ¿Casos? Señorita Raven, ¿esto es común? No es común, pero, de vez en cuando, sucede. El cuerpo se ha recuperado, pero la mente no lo suficiente como para despertar. Los guerreros que habían sufrido un estrés extremo que les dejaba recuerdos traumáticos, o que realmente lo habían volcado todo en una batalla, a veces caían en este estado. Tras explicar esto, Ainar alzó la voz. Nunca he oído nada parecido. Además, ni siquiera tiene sentido. Demasiado cansado mentalmente para despertarse. Bjorn no es tan débil. No tan débil, en eso, Raven estaba completamente de acuerdo. Hace unas horas, habría resoplado para sus adentros ante ese comentario, pero ahora mismo, no podía. Efectivamente, solo ella le había visto luchar contra el vampiro hasta el final. Pero, por eso podía estar segura. Para ser sincera, estoy casi segura. La razón por la que el señor Yandel no se despierta es porque está mentalmente agotado. Demasiado agotado para despertar. Esto estaba más allá del reino de ser débil y fuerte. Era una lucha natural. Esta mujer no habría dicho eso si lo hubiera visto ella misma. Ella podría haber sido testigo de una escena increíblemente impagable hoy. Mago. ¿Cuándo despertará Bjorn? No estoy seguro. Puede tardar al menos un día o dos como mucho. Entonces se despertará en unas horas. Ya que Bjorn es un gran guerrero. Entonces, ¿por qué preguntaste? Raven se estaba molestando de nuevo, pero por alguna razón, no sintió el impulso de discutir. Más precisamente, ella no tenía la energía para eso. De hecho, las palabras del bárbaro ya no sonaban tan pretenciosas como antes. Un gran guerrero, desde la historia antigua, había menos de 10 bárbaros que habían recibido oficialmente ese título del rey. Bueno, parece que hoy en día se usa más como cumplido entre los bárbaros. Organizó sus pensamientos una última vez antes de continuar. Esencia de golem cadáver y esencia de vampiro. Y la esencia de un guardián. El bárbaro había consumido ambas. Su ceremonia de mayoría de edad se había completado el mes pasado, y no había dicho que esta era su segunda vez entrando en el laberinto. Mirando al bárbaro que dormía muerto para el mundo, abrió la boca. Verdaderamente, puede que algún día sea así. Claro que, para que eso ocurriera, tendría que sobrevivir a docenas de crisis más como la de hoy. He sobrevivido a... Cuando me desperté, era tarde por la noche. Por alguna razón estaba tumbado en el regazo de Ainar y en cuanto nuestras miradas se cruzaron, ella gritó, dejándome totalmente despierto. Bjorn. ¿Dónde están los demás? Todos se han ido. Bjorn, ¿estás bien? Estaba preocupada porque estuviste desmayado durante 3 días enteros. ¿Han pasado 3 días? Entonces, ¿hoy es el 7º día? Eso me puso sobrio y levanté mi cuerpo de inmediato. Y luego analicé la situación actual. Ningún trauma exterior visible. En términos de salud, excepto por el hambre, en general estaba bien. Por cierto, Ainar, ¿qué son estos pantalones que llevo? Pantalones fue la descripción simplificada. Una tela que podría haber servido de pañuelo me envolvía la parte inferior del cuerpo, cubriendo solo las partes importantes. Para ser precisos, era más parecido a una falda que a unos pantalones, y de un tamaño muy minimalista. Oh. El mago me dio algo de tela sobrante. ¿Y me la pusiste? Por supuesto. Una pizca de vergüenza asomó, pero se atenuó un poco porque Ainar no pareció inmutarse. Cierto, sería gracioso que los guerreros se sintieran incómodos por algo así. No hay razón para avergonzarse. Bjorn, realmente eres un gran guerrero. Bueno, eso no significa que puedas acosarme sexualmente. Entonces, ¿qué pasó después de eso? Cambié de tema para olvidar esta humillación. Me preguntaba qué había pasado después de desmayarme, especialmente con el botín. El objeto de los números. Murat se lo llevó, y las piedras de la grieta se las llevó el mago. ¿Qué? Fue una serie de sorpresas desde el principio. El hecho de que estuviera vivo ahora significaba que había absorbido la esencia del vampiro, eso significaba que el vampiro había dejado caer los 3 soltaron ítems.
¿Qué clase de ronda especial era esta? Oh, cierto. No hubo tirada de dados al distribuir las piedras de la grieta. La maga argumentó que tenía que cogerlas todas para compensar la pérdida, así que, Ainar continuó como si quisiera justificarse. Murad dijo que no le importaba, pero yo dije que no. Pero entonces el mago dijo algo extraño. ¿Extraño? Dijo que te habías llevado la mayor ganancia de todas, así que no podrás quejarte de que se haya llevado las piedras de la grieta. Parece que solo el mago sabe que absorbí la esencia vampírica. Asentí en silencio. No me arrepentía de esta distribución. Cualquiera que fuera la razón, el mago me había alimentado con la esencia del golem cadáver. Además, teniendo en cuenta el coste de la poción que me había vertido, la hechicera prácticamente solo había tenido pérdidas en la grieta. Codiciar las piedras de la grieta a estas alturas solo me convertiría en un imbécil. Sin embargo, Ainar parecía pensar de otra manera. Bueno, le dije que esperara a que despertaras y luego decidiera, pero no pude detenerla. Después de esperar más de medio día, no te levantaste, así que todos atravesaron el portal y se fueron. No tienes que culparte. No podrías haber hecho nada. Para ser honesto, solo podía imaginar las expresiones en los rostros de aquellos que estuvieron cautivos durante medio día por la coacción de Ainar. Sería mejor simplemente elogiarla aquí. Gracias. Me alegro de que estuvieras de mi lado. Hice lo que era natural. Somos camaradas. Revisé mis pertenencias, que Ainar parecía haber reunido. Una mochila, una maza, unos trozos de chatarra que antes podrían haber sido mi escudo, aún así, si lo vendo, puede que sume el precio del hierro. Una vez que metí todo lo que pude ver en la mochila, saqué comida y una cantimplora y llené mi hambriento estómago. Luego miré la hora. Las 11:20 de la noche. Menos de una hora antes del cierre de las escaleras. Bjorn. Cuando termines de comer, ¿qué tal si nos vamos? Ya no queda mucho tiempo. No podemos. Me negué firmemente. Quería irme desesperadamente de este nauseabundo lugar ahora mismo, pero, después de todo lo que pasé, debería al menos llevarme todo lo que pudiera conmigo. También quería echar un vistazo a la sala del jefe. El mago se llevó el Necronomicon, así que solo queda uno. Parece que tendré que moverme rápido. Has entrado en la cueva de cristal del primer piso. El laberinto está cerrado. El personaje se moverá a Razdonia. Al sentir la luz del sol en mi piel por primera vez en mucho tiempo, exhalé. Apenas lo logré, el tiempo apretaba más de lo que esperaba. Había tardado menos de 10 minutos en encontrar el objeto escondido en el techo de la atalaya de la muralla exterior después de subir por la escalera, pero llegar a la sala del jefe había sido una carrera contrarreloj. Y todo fue en vano. Ainar dijo que los demás me habían esperado durante medio día, pero tal vez eso significara en realidad tiempo para que la maga llevara a cabo su investigación. Sería raro que dejara pasar eso con su personalidad. Paredes rotas aquí y allá. Un marco de fotos roto. Incluso había una caja con una forma que nunca había visto antes abierta y abandonada. Estoy seguro de que allí había una recompensa adicional, pero ella debió cogerla para sí misma. Corrimos a toda velocidad hacia la sala del jefe, que ya tenía rastros de una investigación exhaustiva. Sin embargo, en lugar de enfadarme por haber sido cenado, tenía más curiosidad por saber qué había sido el objeto. Y con razón, porque se trataba de una grieta inusual que nunca antes había sido despejada. Un elemento que ni siquiera yo, alguien que llevaba 9 años jugando a este juego, conocía. Mi curiosidad como jugador estaba brotando. Y no es que me lo hubiera dejado si se lo hubiera pedido, tendré que preguntárselo cuando nos veamos más tarde. De todos modos, busqué por todas partes para ver si había algo que se le hubiera pasado por alto al mago, y pronto el tiempo apremió. De hecho, las escaleras se cerraron en cuanto salimos de la grieta, así que lo teníamos más cerca que cerca. Estábamos casi atrapados en la sala del jefe sin el monstruo jefe, para siempre. Cuarto hijo de Kenik, Suero. Tus heridas han aumentado. Te envidio. No es nada. Karak, el tercer hijo de Fanun. Mientras organizaba mis pensamientos, escuché las voces de los bárbaros de aquí y de allá. Afortunadamente, aún no me habían encontrado. Incliné la cabeza fuera de su vista y me dirigí al cambio de moneda para exploradores de rango 9. Por suerte, llegué pronto, así que la cola no era larga. Tampoco había bárbaros que me molestaran. Cuando les entregué mis piedras de maná, el trabajador me las cambió por dinero como la última vez. 231.520 piedras, 230.000 piedras. Era una cantidad que parece infinitamente pequeña comparada con las penurias por las que había pasado. Pero eso no es todo.
Durante esta expedición, había absorbido 2 esencias. Además, una vez que me ocupara de los objetos, el beneficio sería varias veces superior al de las piedras de maná. De alguna manera, las piedras de maná siempre se convierten en el ingreso suplementario, no en el principal. No sabía si alegrarme o entristecerme. Con una sonrisa amarga, estaba a punto de recoger mi bolsa cuando, esa suma es demasiado alta para un explorador de rango 9. El funcionario volvió a coger la bolsa que había dejado y me miró con ojos extrañados. ¿Qué llevas en la mochila a la espalda? ¿Qué tengo en la mochila? No es que no pueda responder a eso, pero, ¿por qué lo preguntas? Sentí un escalofrío en la espalda. Miré a mi alrededor y vi que los guardias se acercaban rápidamente desde lejos. Parecía que el trabajador había pulsado algo parecido a un botón de llamada de emergencia que había escondido bajo el escritorio. ¿Es este hombre? Sí. Levanté los brazos para expresar mi intención de cooperar con las autoridades públicas, pero los guardias intercambiaron unas palabras con los funcionarios y me agarraron por la fuerza de los brazos. Mierda, ¿había vuelto de entre los muertos solo para esto? Bárbaro, vamos a charlar por ahí. Instintivamente, supe que estaba jodido.